Estamos en la lectura de artículos para principiantes. Todos estos artículos son como que artículos introductorios y el artículo de hoy día es del autor San Román, no tiene fecha y bueno, ciertamente con este artículo no he puesto foto del autor, asumo que el autor es español, pero no sé realmente porque buscando información de él no he encontrado nada. Ahí, por lo que yo he visto, está en la página, bueno, está en una página de contextos. Bueno, está en una página, este artículo es de una página de psicología contextual. Me parece muy bueno para introducirse, o sea, como para empezar con los conceptos de la forma más básica posible, pero realmente no tengo casi información sobre este autor, no tengo mayor información de él y por lo tanto no he puesto ni su foto ni su país de origen. Ni siquiera aparece el año de publicación, aunque asumo que es español, porque, no sé, la página, hay algo que me sugiere que es un autor de España. Mm, bueno, le digo el artículo, no es un artículo de Cantor, por si acaso. Aquí estoy poniendo la foto de Cantor porque el texto hace más alusión al interconductismo de Cantor. Un poquito a Rives también, pero bastante, considero que un poco más a Cantor. Entonces aquí lo puse bueno, porque no tenía foto del autor original. Y bueno, lo que siempre les pregunto, ¿qué les ha parecido la lectura? ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿Está aburrida? Ahí está, Patricia dice que le encantó. Aquí está, y algunos dicen que estuvo excelente, como Fernando. Excelente. Eric dice que estuvo compleja. Y enriquecedora. Sería bueno resaltar algunos puntos. Ahí está. Lo que más me llamó la atención es que el autor dijo conducta o interconducta. Sí, conducta o interconducta son como sinónimos. Claro, porque o sea, si entendemos conducta solamente como la acción del organismo, entonces sí, ¿no? Se estaría usando conducta como respuesta. Pero si entendemos conducta como interacción, o sea, como una relación entre el ambiente y las acciones del organismo, pues sí, ¿no? Conducta e interconducta sería lo mismo, no habría diferencia alguna. Bueno, creo que genial, con mucha claridad. Sí, la lectura es bastante esclarecedora. Eso es bastante bueno, da muchos ejemplos, lo cual es bastante útil. Por ahí he visto de que, bueno, han habido varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ahí durante la semana alguien me preguntó sobre cuál era sobre esto de la diferencia entre factores disposicionales y factores situacionales. Bueno, me lo preguntó Mario, que ahorita que hoy día no va a poder entrar. Y también Patricia me comentaba un poquito sobre esto de qué es la morfología. Mm, sí, a ver si es que hay algunas otras preguntas aparte de estas. Seguramente, por lo que veo, hay varias.
Hey, chicos, no se peleen por preguntar, que hay espacio, que hay tiempo para todos. El término función. Claro, que es la contraparte de... Bueno, a ver, vamos por partes. A ver, desligamiento. Esto dice Eric. Ya, ahorita, a ver, vamos por partes con todo. De momento, creo que lo que es más fácil explicar en este primer momento es la diferencia entre morfología y función. Son dos conceptos contrapuestos. O bueno, no contrapuestos, sino complementarios. Aquí me ponen más. A ver. Desligamiento, que es respuesta electroconductiva eléctrica. ¿Qué se refiere con unidad de análisis? Aclaré un poco las clases de función de estímulo. Ya. Tipos de función de estímulo. Y unidad de análisis. Ya. Hay varias preguntas. Aquí con esto de la respuesta electrodérmica, no estoy del todo seguro, pero creo que se refiere a la piloerección. Piloerección es cuando, o sea, es cuando se erectan los vellitos de la piel, ¿no? O sea, digamos, cuando se te pone la piel de gallina. Creo que respuesta electrodérmica se refiere a eso. Mm, no estoy muy seguro, creo que posiblemente tenga también esta respuesta algo que ver con la electricidad. Y creo, porque lo puedo investigar mejor, ahorita lo puedo googlear rápidamente, porque es un término, no es un término propio del interconductismo, sino que es un término común en fisiología, ¿no? Pero creo que se refiere a eso, ¿no? Cuando se te pone la piel de gallina, o sea, la piloerección. A ver. En respuesta electrodérmica dice cambio en el calor y la electricidad que transmiten los nervios y el sudor a través de la piel. La respuesta electrodérmica aumenta en ciertos estados emocionales durante los sofocos que se presenta con la menopausia. Aquí me ponen que mide la respuesta galvánica, también conocida como actividad electrodérmica o conductancia en la piel, es la medida de las continuas variaciones de las características eléctricas de la piel, por ejemplo, de conductancia, causación de la variación de la sudoración del cuerpo humano. Por lo que veo tiene un poquito que ver con la sudoración y con esto, y bueno, ¿no? Con los cambios en cuanto a las respuestas fisiológicas de la piel. Em, sí, o sea, es un poquito. En esta lectura se vincula un poquito, a ver, como para plantearlo desde un... Me imagino que la mayoría ya conoce lo que es el condicionamiento clásico. Pero en el condicionamiento clásico hay como que este concepto de estímulo incondicionado o estímulo incondicional que produce respuestas incondicionadas o incondicionales.
Entonces, esta relación entre estímulo incondicional y respuesta incondicional, que sería una reacción fisiológica que se produce simplemente por, digamos, la estimulación que desencadena toda una serie de reacciones fisiológicas, independientemente de la experiencia, pues vendría una de estos, como ejemplo, sería las respuestas electrodérmicas, ¿no? Así como se puede condicionar la respuesta de salivación, la respuesta de parpadeo, eh, y otras respuestas más, ¿no? Como el arco reflejo, y así también se podrían condicionar las respuestas electrodérmicas. Básicamente ese sería el uso que se le estaría dando en la lectura. Ya. Ya, aquí, bueno, esto creo que ya lo respondimos, esto de electrodérmico. Ya, vamos con esta parte de función y morfología, que son contrapartes. Morfología básicamente es describir a los estímulos y las respuestas. Y función sería como que describir no tanto los estímulos y las respuestas, sino las relaciones entre estímulos y respuestas. O sea, morfología es lo que es el estímulo y lo que el organismo hace. Y la función serían las relaciones que se dan entre estos dos elementos. Bien, entonces esto ya quedó claro. Siguiente pregunta. A ver, vamos con, bueno, tipos de función de estímulo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Unidad de análisis, esta pregunta también la podemos responder ahora. Una unidad de análisis es, bueno, a ver, cuando alguien hace un experimento, en el experimento se plantean ciertos datos que son relevantes para el estudio. Digamos, como que ciertas respuestas en las cuales se va a enfocar. Por ejemplo, si alguien está haciendo un estudio sobre la escritura o la motricidad fina al momento de escribir, probablemente la unidad de análisis sean los movimientos de la mano. En el caso del condicionamiento operante, por lo general, la unidad de análisis es la tasa de respuesta. Y lo que se observa es el número de veces en las que digamos, en las que se realiza una acción operante, ¿no? En el caso de una paloma, el número de veces que picotea un operando; en el caso de una rata, el número de veces que palanquea; en el caso de un humano, de repente si es un experimento en una computadora, el número de veces que teclea. Vendría a ser la unidad de análisis que se suele usar en el modelo operante, en el análisis operante, ¿no? Y bueno, en el caso del interconductismo, pues la unidad de análisis que se propone vendría a ser el segmento interconductual. No tanto estudiar una parte de la conducta, ¿no? O sea, la unidad de análisis es básicamente, o sea, es como plantear cuáles son los datos relevantes a recopilar para el estudio. O sea, en este experimento, ¿qué es lo relevante que se va a observar? Y bueno, más que nada, Cantor nos plantea que en sí lo relevante sería observar todo el segmento interconductual. Y bueno, nos plantea este esquemita, esto del segmento interconductual, para poder tener una apreciación Se puede comparar así con una muestra en el análisis clínico. Sí, diría que sí. Aunque depende también, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que se quiere medir en esa muestra? ¿O qué es lo que se quiere evaluar en la muestra? Mm, Puede depender mucho de la operacionalización. Pero bueno, en este caso, para el interconductismo se plantea que la unidad de análisis es el segmento interconductual, ¿no?
De hecho, es algo que más, esto de unidad de análisis es un concepto que más que nada se maneja en metodología de investigación, pero aquí Cantor nos lo plantea más como algo fundamental para la teoría, o sea, como el punto de partida para teorizar. Bien, creo que eso ya quedó respondido. No sé si habrán quedado dudas, pero creo que al menos ya hay alguna idea. Porque también es algo que yo también respondo por un poquito por idea de más o menos cómo lo entiendo yo. Ya, esto de tipos de función, ya, estas tres preguntas que quedan, que es el desligamiento funcional, tipos de función de estímulo y diferencias entre factores disposicionales y situacionales, lo vamos a ir viendo ahorita, ya durante la lectura, ¿no? Estas tres preguntas creo que sí las podría responder en estos momentos, las otras ya mientras avanzo. Bien, el artículo se divide en dos partes. Una primera parte donde nos define cuáles son las características de los eventos psicológicos y una segunda parte donde nos plantea cuáles son los elementos que componen un segmento conductual. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. ¿Cuáles son las características que componen a los eventos psicológicos? Esta primera parte se me hace bien interesante. Y quería mencionar una cosa, por ejemplo, cuando uno estudia física, química, bueno, más que nada en colegio, ¿no? Porque entiendo de que de repente, que bueno, ya en universidad, muchas veces es como que lo que aprendiste en colegio es como que te lo ves todo de una forma tan distinta y es como que uno no, y que es como que al final uno termina ya no sé ni qué es real y qué no. Pero al menos lo que yo recuerdo que aprendí un poco de física y química en el colegio eran las diferencias entre fenómenos físicos y fenómenos químicos, que te planteaban que los fenómenos físicos eran revertibles, los químicos no lo eran, eh, los fenómenos químicos implicarían más, bueno, más que nada esto del si son o no revertibles era la principal característica que yo recuerde, pero habían otras más. Mm, O sea, te planteaban como que varias diferencias entre fenómenos físicos y fenómenos químicos. También en biología también te plantean una lista similar cuando uno le empieza a estudiar los primeros temas, pero más que nada en colegio, ¿no? Como les digo, ya seguramente los que estudian biología en universidad de repente les han dicho que esto no es así de simple, sino que es mucho más complejo, pero ahí generalmente en colegio te suelen plantear que, bueno, los seres vivos se pueden reproducir, presentan ADN propio, este, presentan capacidad de moverse, bueno, son irritables, no, irritables, sí, irritables es el término correcto, como una característica común a todos los seres vivos. Te plantean mm, bueno, los seres vivos que presentan esto, ¿cómo se llama? No me acuerdo este término. Bueno, homeostasis. O sea, te presentan unas características que son comunes a todos los seres vivos. Eh, y es como que a partir de eso te empiezan a definir más o menos qué es la física, qué es la química y qué es la biología. Que claro, como digo, seguramente ya si lo vemos más profundo en universidad, pues estas características te las van a cuestionar y te van a decir, ¿y cómo hacemos con el caso de los virus? ¿Encajan o no en seres vivos? Y con los fenómenos nucleares, y seguramente aparecen polémicas. Sí, la psicología estudiaría interacciones, aunque es un tipo de interacción, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Mm, Pero bueno, ¿no? Nos está planteando eso, ¿no? O sea, es como que generalmente uno empieza estudiando estos cursos, por lo menos en un nivel de principiantes, viendo las características bueno, las características que definen a los tipos de fenómenos. Y bueno, en psicología, digamos que Cantor es uno de los pocos autores que nos plantean algo similar a esto.
Y esto me parece bueno porque por lo menos para mí es algo bastante orientativo. O sea, es como un buen punto de partida de por dónde iniciar en cuanto a saber qué es lo que voy a estudiar. Mm, bueno, hay otros programas de investigación diferentes al interconductismo que no consideran esto tan relevante. Y bueno, está bien, pero al menos, bueno, por lo menos a mí me parece atractivo, orientador el empezar con estas características, ¿no? De lo que define a un evento psicológico y poder entender qué es eso de eventos psicológicos. Entonces vamos a empezar con las características, ¿no? La primera que nos señala la lectura es que los eventos psicológicos son históricos. Aquí podemos entender que están influidos por la historia individual de cada organismo. O sea, todo lo que un organismo va viviendo a lo largo de su vida va a influir en eventos posteriores. Podríamos decir de que, por ejemplo, en el caso de cuando se condiciona la conducta de un organismo, eh, digamos, estos episodios durante los cuales se dio el condicionamiento van a influir en eventos posteriores. O sea, las vivencias, las interacciones o segmentos conductuales previos van a influir sobre los segmentos conductuales posteriores, ¿no? Comportamientos pasados influyen sobre el comportamiento en un determinado momento, ¿no? En el presente, por decirlo. Entonces, esto es básicamente la primera característica de los eventos psicológicos, de acuerdo a la lectura, y que, bueno, según Cantor, a su vez. De ahí otra que nos plantea es de que cada comportamiento es único, incluso si los estímulos y respuestas se parecen. Aquí podemos entender en lo que es la especificidad. O sea, el comportamiento de un individuo es único, diferente al de otro segundo individuo, ¿no? Cada individuo se comporta de una manera única. Y a lo largo de, no solamente entre individuos, sino intraindividualmente. O sea, si vemos la conducta de un mismo individuo en diferentes momentos, un individuo siempre se comporta distinto a cómo se comportó en otro momento. Bueno, puede comportarse parecido, pero nunca es idéntico. Es un poquito similar a esto que decía Heráclito, de nadie puede bañarse dos veces en las aguas de un mismo río. Un poquito similar, se puede decir que no existen dos segmentos conductuales idénticos. O sea, cada comportamiento es único e irrepetible, tanto si viendo longitudinalmente en un individuo particular, como comparándolo con diferentes individuos. Aunque sí es relevante ver las similitudes, ¿no? Similitudes y diferencias. Digamos que a las ciencias sociales les podría interesar un poco más las similitudes y diferencias en el comportamiento entre individuos, mientras que al psicólogo le podría interesar más las similitudes y diferencias de un comportamiento del mismo individuo, pero en diferentes momentos. Son dos perspectivas, pero se sigue señalando lo mismo, ¿no? Que el comportamiento es único, es específico, es único e irrepetible. Lo siguiente es que los eventos psicológicos son integrados. Aquí les quería plantear un ejemplo, y es, por ejemplo, en el acto de escribir. Escribir es un comportamiento bastante complejo morfológicamente hablando. Aquí voy a detallar un poco de cómo así. Por ejemplo, cuando alguien escribe un texto, escribe párrafos. Y estos párrafos incluyen oraciones. Y estas oraciones incluyen palabras, bueno, sintagmas, y los sintagmas incluyen palabras. Y las palabras implican letras. Y bueno, digamos, la letra podríamos considerarla la unidad de análisis mínima en la escritura de un texto. Trazos, claro, podríamos resumir las letras en trazos, ¿no? En hacer trazos. Pero el hacer trazos también lo podemos subdividir.
no solamente en cuanto al texto, sino ya en cuanto a la acción del organismo. Por decirlo, o sea, para poder escribir hay una cierta coordinación manual, hay una visualización del texto, hay un movimiento de la otra mano, de la hoja o el cuaderno, o un apoyo. Hay una postura en cuanto a cómo te sientas. Eh, hay hay un movimiento de la cabeza que acompaña el movimiento de los ojos, así como también el movimiento de los ojos. Y bueno, ¿no? La misma visión, y también podría incluso influir la audición, ya con respecto a un dictado por otra persona. Entonces vemos de que el acto de escribir incorpora muchos otros actos, actos o sea, varios actos que se integran en una sola acción. Y a su vez estos otros actos integran otros actos. Por decirlo, cuando veíamos, por ejemplo, la visión, ahí estaría involucrado tanto, bueno, no solo los movimientos de la cabeza, también de los, digamos, de los ojos en cuanto a los, bueno, los músculos que están alrededor del ojo, que ahorita no recuerdo sus nombres, y también habría actividad en cuanto al nervio óptico, que se entendería como aferencia, y también habría actividad sináptica. Entonces vemos de que todo el organismo completo se integra en múltiples niveles para conformar una sola respuesta. O sea, es como que las acciones fisiológicas de nuestro cuerpo se integran en acciones de un nivel de organizativo cada vez mayor, y estas acciones se integran en acciones como podría ser la escritura. Y estos, incluso el escribir, puede integrarse en otras acciones todavía más complejas. Entonces vemos que el comportamiento es una integración de integraciones. Más o menos. Vamos, eso del análisis molar y molecular es algo medio complicado, pero ahorita lo vamos a mencionar algo al respecto. No mucho en detalle, porque eso es algo que ahorita no es el tema, distinguir qué es esto de lo molar y lo molecular, pero dentro de un ratito vamos a ver algo relacionado con eso. Pero bueno, quería mencionarles, tiene algo que ver, solo podríamos decir eso nomás. Pero bueno, ahorita vemos esto, ¿no? De que, o sea, cada respuesta se puede decir que es una integración de integraciones. En ese sentido, el comportamiento es integrado. También el comportamiento es variable, y aquí se resalta cómo un mismo estímulo puede cumplir funciones diversas. Este también es un poco el motivo por el cual es importante diferenciar entre estímulo y función de estímulo. Aquí hay un ejemplo tomado de un libro de Julio Varela, donde nos señala que el objeto de estímulo crayola, bueno, no se alcanza a ver porque está bien chiquito, pero aquí dice crayola, se puede diferenciar en puede cumplir diferentes funciones de estímulo. Por ejemplo, una crayola puede servir para dibujar, o puede servir para señalar algo, para apuntar. Una crayola puede servir para tocar a alguien. Una crayola se puede usar como avión, algo así, ¿no? Para jugar como avión o para jugar como carro. Entonces vemos como un mismo estímulo puede tener diferentes funciones. Bueno, cumplir diferentes funciones, mejor dicho. Esto implica esto de la variabilidad. El hecho de que, y por eso también es que es relevante la distinción entre estímulo y función de estímulo. Porque el estímulo, pues, es básicamente un acontecimiento ambiental, un objeto o algo que sucede, o alguien, algo, ¿no? Que por ahí. Pero la función de estímulo ya tiene que ver con la historia individual del organismo ante estímulos semejantes a ese. Digamos que
Digamos que el hecho de que un niño use la crayola para dibujar o que la use como carro o de repente que la use como una espada para su muñequito, para su juguete, eh, esto pues va a depender de la historia individual del niño, o sea, de qué manera lo use. Digamos, hay niños que tú le das, por ejemplo, una escoba y la podría utilizar para volar, tipo Harry Potter, o la podría usar como espada, eh, o diferentes cosas, ¿no? La función de estímulo está determinada por la acción del sujeto. Sí, claro, hay una relación tanto entre el estímulo como con la respuesta. Se puede decir que la función de estímulo orienta la respuesta. Entonces, sí, básicamente esto, ¿no? Podemos ver de que, entonces vemos el hecho de que un mismo estímulo puede cumplir diferentes funciones, ¿no? Por eso es relevante la distinción entre estos dos conceptos. Ajá, ahí está la interacción. Asimismo, los estímulos son modificables. Y aquí podemos ver, por ejemplo, a un niño que le tiene miedo a un perro. Podemos ver de que de repente el niño no le tenía miedo al perro, pero de repente un día el perro le ladró. Entonces, este estímulo perro, digamos, desarrolló una función que antes no tenía, que era la de instigar temor. Pero esta función también se podría modificar y de repente se podría contracondicionar la respuesta de miedo y entonces el niño podría empezar a jugar o acariciar al perro. Entonces vemos cómo la función de un estímulo se puede modificar. O sea, no es que ya se estableció esta función y ya este estímulo ya se queda con esa función siempre para toda la vida. No, o sea, estas funciones son modificables a partir de la historia interconductual. Asimismo, los eventos psicológicos son inhibibles. Digamos que las respuestas se pueden reemplazar por otras según la situación. Em, Esto, a ver, es decir, que hay una asociación entre función de estímulo y respuesta. Sí, hay una relación de dependencia. O sea, una depende de la otra. Bueno, en sí la función sería la relación de dependencia. O sea, el estímulo y la respuesta, habría una relación de dependencia entre el estímulo y la respuesta y la función sería la relación. Y bueno, los eventos psicológicos son inhibibles. Como mencionaba, bueno, espero que se me entendió eso, ¿no? No sé si de dependencia. Mm, Y a eso lo vamos a ver. El término de inhibición habla de sustituir. Creo que no solo es correlación. A ver qué dice. Correlación, sí, en ocasiones puede ser correlación, lo de la función. Ya, Inhibir, cambiar yo una creo que conducta solo por... es correlación, porque una, un estímulo se convierte en estímulo porque está asociado a una respuesta, si no, no sería estímulo, Claro. y viceversa. Entonces no creo que uno dependa de la otra, no sé, o quizás estoy interpretando mal. Hay ocasiones en las que hay una dependencia una de otra. Mm, En ocasiones, por decirlo, cuando que haya un huevo frito, depende de que alguien fríe el huevo. Si alguien no fríe el huevo, pues no hay huevo frito. Entonces ahí es como que uno depende del otro. Mm, Pero bueno, en ocasiones sí, o sea, en ocasiones también se podría entender como correlación, ¿no? Pero sí hay ocasiones donde sí es más dependencia. ¿Es correcto lingüísticamente? No entiendo en qué sentido. Jair, buenas noches. No, me refería al término de inhibición que hablaba Cantor. En la lectura se maneja esto como el término de, o perdón, como el sinónimo de sustituir. Eso lo Ya. entendí.
pero no sé, gramáticamente, semánticamente, lingüísticamente está correcto. Inhibir, sustituir es como sinónimos. Eso era la duda. Claro, no es que sean sinónimos, sino que digamos que uno siempre está en actividad todo el tiempo, las 24 horas del día. Entonces, si alguien como que, digamos, está ahí como que, o sea, como que se le instiga a que haga algo, pero como que se aguanta las ganas de hacerlo, en sí es como que deja de hacer eso, pero está haciendo otra cosa. O sea, no es que esté en un estado de no conducta, o sea, sino que sigue, está haciendo algo. O sea, cuando alguien deja de hacer algo, sigue haciendo algo. O sea, ya no está haciendo lo que estaba haciendo antes, pero sigue haciendo algo. Entonces, por eso se dice, se habla ahí de sustitución o de reemplazo, ¿no? Porque es como que dejas de hacer eso que se te había instigado a hacer, o sea, como que lo contienes, pero no es que dejas de hacer, o sea, no es que dejas de comportarte, ¿no? Sigues comportándote, pero dejas de hacer eso y haces otra cosa. Entonces, por eso es que se utilizó ahí el término sustitución. Bien, sí se entendió. Mm, aquí también yo quería hacer alusión a un concepto también que es el de respuestas que son puramente fisiológicas, como en el caso de las respuestas incondicionales o las respuestas reflejas, que una vez son instigadas, como que no hay forma de evitarlas. O sea, es como que si alguien te hace así, estando en tu misma habitación, y tú lo ves, pues probablemente pestañees y no haya forma de evitar que pestañees. O sea, es como que tú puedes tratar de contener el pestañeo, pero es bien difícil. O sea, no es algo inhibible. En cambio, aquí vemos que las conductas, desde una perspectiva psicológica, o sea, que están influidas por la historia interconductual, sí, sí se pueden inhibir. Las otras conductas, bueno, también nos plantea que las conductas son demorables. O sea que el comportamiento se puede postergar. Eh, digamos de que tú estás leyendo algo, puedes dejar de leerlo y seguir tu lectura más tarde. E incluso puedes relacionarte o recordar, digamos, interactuar con este evento pasado. O sea, puedes interactuar con acontecimientos ocurridos en momentos distintos y postergar algo para hacerlo en un momento posterior. Entonces, las conductas tienen esta característica de ser demorables. En contraste también con las respuestas reflejas que ocurren de manera inmediata. O sea, no hay una demorabilidad en esos casos. En cambio, en estas conductas influidas por la historia interconductual sí pueden ser demorables. Y bueno, la última característica es que son flexibles en tiempo y espacio. Y aquí ya se empieza a hacer referencia al concepto de desligamiento funcional, que era lo que estaban preguntando aquí hace un ratito Eric. Mencionaba que la conducta se puede independizar de la estimulación inmediata. Claro, más que nada, en esto de flexible se entiende en este sentido, ¿no? De independizarse, o sea, como que hacerse cada vez menos automático, menos inmediato. Claro, cada vez menos dependiente de lo inmediato. Y hay como que esta posibilidad de extenderse, extender extender la capacidad de responder en tiempo y espacio. O sea, puedes responder a acontecimientos antes de que ocurran o que han ocurrido en otro momento o que están ocurriendo en otro lugar. Y aquí podemos ver el ejemplo del condicionamiento clásico. Por ejemplo, ¿no? Le asociamos el sonido de la campanita con la comida. La comida es un estímulo incondicionado y la salivación es una respuesta incondicionada. Lo asociamos con la campanita
Entonces la campanita va a ser un estímulo condicionado. Primero un estímulo neutro se va a convertir en estímulo condicionado. Y esta campanita va a cumplir, entonces aquí podríamos hablar de un desligamiento funcional en este ejemplo de condicionamiento clásico. Porque cuando suene la campanita, el perro va a empezar a salivar sin necesidad de que esté la comida presente. O sea que temporalmente digamos como que se distanció. O sea, responde a la comida de forma anticipada. O sea, responde a algo que todavía no ha ocurrido, pero que probablemente pueda ocurrir en otro momento. Claro, la diferencia entre demorable, claro, es que demorable hace más que nada relación a que algo se pueda postergar. En cambio, flexible en tiempo y espacio más que nada hace referencia al desligamiento funcional como fenómeno, como elemento característico de lo psicológico. Y digamos, aquí les estoy planteando un poco este ejemplo, ¿no? O sea, este ejemplo del condicionamiento clásico, que no parece algo de demorabilidad. Creo que aquí más que nada se hace referencia al postergar. Esta parte de rememorar está de más. Pero bueno, mencionaba, en el caso del condicionamiento clásico no necesariamente es tanto una demorabilidad, sino es más una anticipación de algo que probablemente pueda ocurrir. Digamos, suena la campanita, entonces el perro ya está salivando antes de que aparezca la comida. Entonces es como que está respondiendo de forma anticipada a algo que no está ocurriendo todavía, o que tal vez no ocurra, o que podría ocurrir. Entonces es como que ya se distanció temporalmente de ese evento. Ahora, supongamos que este perro, cada vez que suena la campanita, le sirven comida, o sea, no se la dan, sino que se la sirven en su plato que está en la cocina. Entonces el perro escucha la campanita y ya no solamente saliva, sino que se va corriendo hasta la cocina y busca el plato para comer. Entonces ahí ya no solamente aprendió en qué momento en qué momento le van a dar la comida. O sea, ya no es solamente un distanciamiento temporal, o sea, ya no es solamente una independización temporal, sino que también puede haber una independización espacial. O sea, está en la sala jugando, ¿no? Haciendo sus cosas de perro, escucha la campana y se va directo a la cocina a buscar su plato. Entonces, ahí ya relacionó el evento sonido de campana con el lugar donde se le va a entregar la comida. Entonces, puede no estar teniendo un contacto sensorial directo con la comida o con el plato en la cocina, pero digamos que ya a partir de esta relación como que ya se aproximó allá. O sea, como que ya, o sea, como que está anticipando y ubicando lugares. Entonces es como, no sé si se me está entendiendo. O sea, como que el perro se está independizando de lo inmediato y de esta forma digamos, su capacidad de responder a estímulos se está ampliando. Jair, una consulta con relación a ese ejemplo. Usando el condicionamiento clásico, que muchas veces es explicado en función nada más a respuestas biológicas, eh, con la explicación que tú estás dando, podría, no sé, de repente estoy hablando piedras ya quizás ahí, pero podría darse que en realidad no fue nunca condicionamiento clásico, sino fue un tema del inicio del aprendizaje de algo netamente, no como un condicionamiento netamente biológico, ¿o sí? A ver, vamos por partes. A ver, el condicionamiento clásico no necesariamente se tiene que dar con respuestas reflejas. Eso es algo que
que muchas veces, claro, generalmente se plantea solamente con respuestas reflejas o viscerales, pero no necesariamente es así. También se puede dar con respuestas de búsqueda, como en este caso, ¿no? Que es una respuesta más como que motriz, que no es tanto, o sea, es como que una motricidad espontánea, ¿no? La de ir a buscar. Mm, Más que nada, lo que caracterizaría al condicionamiento clásico sería la independencia o sea, el hecho de que los eventos sucedan de forma independiente de lo que haga el propio organismo. Y el organismo simplemente identifique las relaciones de dependencia que se dan, pero entre eventos que son independientes de él. En ese sentido, por ejemplo, la campanita y la comida, pues no dependían de lo que haga el perro, o sea, simplemente sonaba la campanita y se presentaba la comida, sonaba y se presentaba. Entonces es como que el perro empieza a anticipar, o sea, el salivar es una respuesta de preparación, o sea, es una forma en la que el perro se prepara para comer. Entonces es como que ya sonaba la campanita y ya se empezaba a preparar. Y asimismo se podría dar en este caso, ¿no? O sea, el hecho de que suene la campana y se le da la comida en su plato, es como que el hecho de ir a buscar el plato también es una forma de prepararse para comer. Y el hecho de que le sirvan la comida cada vez que suene la campana no depende de lo que haga el perro, es algo que ocurre de forma independiente de él. Y esto sería algo característico del condicionamiento clásico. Que claro, generalmente se suele plantear solamente como respuestas reflejas, pero en realidad sí va más allá de solo reflejos. También puede ser que el perro se siente frente a su plato a esperar que lo alimenten. Sí, también podría ser que el perro haga eso, ¿no? O sea, de repente el perro ya sabe en qué momento le van a dar la comida. Mm, También, por ejemplo, cuando había dado el ejemplo de un niño, por ejemplo, un niño que prepara un huevo frito, él como que anticipa de que, o sea, de forma anticipada, como que en cierta forma se puede decir que él sabe que si tú pones un huevo crudo, roto, en una sartén caliente con aceite, el huevo se va a freír y va a quedar un huevo frito y lo vas a poder comer. Y esto, digamos, en cierta forma está, digamos, señalizado desde antes de que esté el huevo frito preparado. O sea, hay como que una relación entre, ocurre primero esto y en un momento posterior va a suceder esto otro, ¿no? Y bueno, también puede ser que el niño, en una ocasión, tratando de preparar huevo frito, no sabía cómo y pone su mano en la parte de la sartén caliente y se quema. Entonces, en otra ocasión, ya trata de preparar, pero ya no pone su mano ahí, sino que agarra del mango, porque ya relaciona, sin necesidad de poner su mano ahí, de que esa parte está caliente y si pongo mi mano ahí me voy a quemar, sin necesidad de hacerlo. Entonces ahí ya hay como que, o sea, de esa forma se va independizando de los acontecimientos inmediatos. Y esto es lo que implica la flexibilidad temporal y espacial. Ah, claro, puede ser que el perro lo busque a uno cuando tiene hambre. Claro, ¿no? Puede ser también, ¿no? El perro ya relaciona que esta persona siempre es la que me da comida, entonces lo busca a él, ¿no? A esta persona que le da comida. Tener cuidado antes de cruzar la ruta también para que no te choquen. No, bueno, aquí sí no entendí, así que sí no entendí. Pero bueno, creo que ya quedaron un poco más claras estos ejemplos, ¿no? De las características de un evento psicológico. Incluso creo que ya quedó un poquito más claro qué es el desligamiento funcional. Bueno, no del todo porque es un concepto un poco complejo y hoy día no lo vamos a ver en su totalidad, pero creo que al menos se entendió un poco esto de la independización de lo inmediato.
Creo que al menos eso sí se entendió. ¿Qué miras el semáforo para prevenir un accidente? Sí, también puede ser, ¿no? Claro, previenes un accidente sin necesidad de que ocurra un accidente. Claro, puede ser que te haya pasado en el pasado, o que te hayan contado, o que hayas visto a alguien o algún familiar o en la televisión. Claro, que lo hagas por evitar la multa, pero también puede ser que evites la multa sin necesidad de que te pongan la multa en ese momento. Porque para evitar la multa, primero tienes que, o sea, no evitas la multa cuando ya te la dieron, sino la evitas antes de que te la pongan. Y claro, en sí esto del espaciamiento temporal, de la independización del inmediato, también puede implicar incluso el poder pensar en cosas que estén ocurriendo en un momento, por ejemplo, ¿no? Uno se puede interactuar, por ejemplo, con la muralla china sin necesidad de estar en China. O puede interactuar con Goku sin necesidad de que Goku exista. Entonces, estas también son como que ya formas en las cuales esto de esta independización del inmediato te permite, como que ya de una forma más compleja. Y bueno, aquí les quería mostrar este concepto de el continuo conductual. El continuo conductual se puede entender como toda la evolución conductual. Se puede entender la conducta o interconducta como relaciones entre eventos, no solamente entre organismos vivos, sino entre cualquier tipo de eventos. En ese sentido, podríamos hablar de comportamiento físico-químico, comportamiento fisiológico, podríamos hablar de comportamiento ecológico, de comportamiento psicológico y de comportamiento social o convencional. El comportamiento físico-químico, pues podríamos agrupar prácticamente todo tipo de comportamiento, pero claro, no explicaría la complejidad, sino de una forma muy, muy superficial. Pero en sí los seres vivos también estamos regidos por los mismos principios de la física. Por decirlo, si yo golpeo una pared, me va a doler y esto va a ser por efecto de la inercia. O sea, el hecho de que sea un organismo vivo no quiere decir que yo deje de estar influido por las leyes de la mecánica o de la óptica o de otros aspectos físicos como la termodinámica, ¿no? Si yo pongo mi mano en el fuego, me voy a quemar y esto también tiene cierto efecto, cierto aspecto termodinámico. O sea, todo tiene una cierta dimensión físico-química. Pero no se puede reducir solamente, pero hay cosas de que van más allá de solamente el alcance de la física y la química. Y es aquí donde entra el tema de la fisiología. Bueno, de la fisiología y de la anatomía. Digamos, la fisiología y la anatomía es también multinivel. Va un poco desde lo que serían células o incluso estructuras subcelulares como o biomoléculas, células, tejidos, órganos, sistemas y aparatos e individuos completos. Estos pues tienen una evolución filogenética a partir de la historia, o sea, un individuo, o sea, a partir bueno, el individuo tiene sus hijos, estos hijos tienen hijos e hijos e hijos, y así se puede dar como que la evolución de una especie o de un filo. Ahí hay como que hay como una especie de árboles que se forman de manera, mm, a partir de la filogenia de una especie, ¿no? Cuáles han sido los antecesores a esa especie y cómo se ha ido modificando a lo largo de generaciones, de siglos.
cómo han habido yendo estas mutaciones y cómo se ha venido dando el proceso de selección natural para que se vayan dando estos cambios fisiológicos y anatómicos. Eso es a nivel filogenético. También tenemos a nivel individual cómo se iría dando la maduración. Cómo es que a partir de la fecundación, en el caso de los organismos que nos reproducimos de manera sexual, cómo empieza, ¿no? Se da la fecundación y empieza un proceso de maduración, donde ya se empieza, bueno, en el caso humano, ¿no? O de los mamíferos, se forma después un embrión, después un feto, luego del feto ya como que una cría, y luego ya nace la cría y continúa su proceso de maduración a lo largo de toda la vida, hasta su muerte. Pero sería una maduración más en lo que serían cambios anatómicos y fisiológicos. El siguiente nivel ya sería la historia interconductual, donde ya implica la formación de diferencias individuales y de funciones de estímulo y funciones de respuesta. O sea, cómo es que más allá de simplemente las reacciones reflejas o sensoriales que se dan solamente por la reactividad fisiológica, también se empiezan estas a ser influidas por la historia individual. O sea, por la historia de las experiencias y prácticas del organismo. O sea, el organismo practica algo y esto hace que vaya mejorando en una cierta actividad. El organismo va interactuando con diferentes estímulos y esto hace que el estímulo vaya modificándose funcionalmente. Claro, no el estímulo sigue siendo el mismo, pero su función va cambiando a lo largo de su historia, de la historia individual. Y ya vendría a ser el dominio de lo psicológico, ¿no? La historia individual. Y por encima estaría lo que sería el dominio más cultural, o sea, el comportamiento convencional. Cómo es que ya en el caso de los humanos empiezan a haber ya prácticas compartidas, donde, por ejemplo, en el sufragio hay varias personas que van a votar, o en la investigación científica, cómo pueden colaborar varias personas, o en la formación de sistemas de conocimiento, o de sistemas lingüísticos para comunicarse. O sea, se van formando sistemas, pues se van formando objetos convencionales como el dinero, las letras, los símbolos matemáticos. Entonces vemos cómo la evolución cultural ya se estaría dando en un nivel supraindividual. O sea, ya no es, o sea, esto es lo que delimitaría a la psicología de las ciencias sociales. Asimismo, también a la psicología de la ecología. La ecología también se daría de forma supraindividual, pero no por evolución cultural, ¿no? Sino sería más otro nivel de análisis que bueno, Cantor no lo consideró. Después Rives incluye un concepto que es el de medio de contacto ecológico, pero eso no es tema para hoy. Pero un poquito así, la idea de esta forma es poder un poco delimitar de esta manera cuál es el objeto de estudio de la psicología. Sabemos que o sea, es como que en el nivel de inorgánico hay comportamiento entre átomos, entre moléculas, entre partículas, entre planetas y entre infinidad de objetos inorgánicos y también orgánicos. En el comportamiento fisiológico también hay comportamiento entre órganos, entre células, entre tejidos y entre organismos completos y el ambiente, pero en forma de reflejos o reacciones sensoriales. Y ya en la historia interconductual ya hay ya más lo que estaría influenciado por las vivencias individuales. Y ya la evolución cultural ya estaría influenciado más por las vivencias colectivas, por decirlo de algún modo. Entonces, ese es un poquito para ir delimitando, ¿no? Por decirlo, cuál es el objeto de estudio de la psicología según el interconductismo, ¿no?
digamos, qué tipo de comportamientos son los que está estudiando la psicología. O sea, decir cuáles no y cuáles sí. Y claro, aclarar que esta no es una delimitación tajante en el sentido de que, o sea, lo psicológico sigue siendo fisiológico, solo que no se reduce solo a fisiología. Y la evolución, el comportamiento convencional sigue teniendo esta dimensión psicológica, pero no se reduce solamente a la evolución psicológica, ¿no? No se reduce solo a la historia interconductual, sino que ya va más allá, ¿no? Es como, se puede decir que es algo así como un emergentismo. O sea, como que emergen procesos de una complejidad superior a partir de las relaciones o interacciones entre eventos de una complejidad inferior. Entonces, ¿se entendió esta parte? Creo que sí, creo que no. Bueno, espero que sí. Bien, sí se entendió. Ahora, bien, a esta evolución conductual nosotros le vamos a segmentar, le vamos a hacer un corte transversal al continuo conductual y esto es lo que vamos a denominar segmento conductual. El segmento conductual sería esto. Gráficamente sería de esta forma y bueno, estos serían sus elementos, ¿no? Se podría entender que un segmento conductual es una fracción del flujo continuo de conducta en el que ocurre una sola respuesta ante un solo estímulo de ajuste. Entonces aquí tenemos una respuesta ante un estímulo. Hay una sola respuesta, un solo estímulo y hay una interacción entre este estímulo y esta respuesta. Y claro, toda esta interacción estaría influenciada por la historia interconductual, dando paso a la función de estímulo y a la función de respuesta, que por eso se diferenciaría del estímulo y de la respuesta de forma separada. Quisiera escuchar algunos comentarios sobre esto sobre esta forma de definir qué es lo psicológico. Ahí, a ver. ¿Qué significa continuo? Continuo es como algo que, entiendo que es algo que no está fraccionado. O sea, es algo que es como un flujo, algo que se da siempre, algo que no se detiene. Le da un objeto de estudio independiente a la psicología de otras ciencias como la fisiología, la neurociencia, la biología, la sociología. Sí, o sea, es una forma de delimitar, ¿no? Porque igual se pueden plantear multidisciplinas, ¿no? Como psicología fisiológica, que podría haber una relación entre psicología y fisiología, psicología antropológica, como una relación entre psicología y antropología. Y así se podrían dar diferentes relaciones entre la psicología y las otras disciplinas. Y como recordamos, los eventos psicológicos no dejan de ser fisiológicos, solamente que no se pueden reducir solamente a fisiología, sino que va más allá, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace economía conductual, la economía conductual no vendría a ser una... La economía conductual no es una concepción psicológica, es una multidisciplina entre economía y psicología.
Entonces, para entender la economía conductual es importante tener en cuenta este continuo entre eventos de diferentes niveles de organización de la realidad. Aquí, bueno, otro aspecto a considerar, hay dos teorías sobre esto de la historia interconductual. O sea, la historia interconductual la podemos entender desde dos teorías. La teoría del condicionamiento, o sea, del condicionamiento clásico y operante, y la teoría del desligamiento funcional, que es la teoría que plantea Emilio Ribes. Y hay otras teorías más que podríamos considerar, ¿no? De repente en algunas perspectivas más sobre el aprendizaje tipo de Piaget, de Vygotsky, pero bueno, incluso dentro de los otros conductismos que hay, también podríamos pensar en algunas otras perspectivas, pero las principales, digamos, para poder entender el estudio de la historia interconductual son estas dos, la teoría del condicionamiento y la teoría del desligamiento funcional. Entonces, ahorita no vamos a ahondar mucho en cuáles son las diferencias entre condicionamiento y desligamiento. Bueno, un poquito ya empecé a introducir un poquito con esto de la independización de lo inmediato, ¿no? Como para tener un poquito idea de un poco la diferencia entre uno y otro, que es algo que generalmente cuando si lees un libro de teorías del aprendizaje, no te hablan de esto de la independización de lo inmediato. Entonces ahí ya como que por ahí es un poquito que se empiezan a diferenciar, pero también a asemejar, ¿no? Sabemos que son teorías muy parecidas entre sí, pero también tienen diferencias. Ahorita no vamos a ahondar en ellas, pero ahí vamos viendo que son como que dos propuestas para entender la historia interconductual, en cierta medida. De hecho, la mayoría de ejemplos para esta sesión y todavía para algunas sesiones posteriores van a estar más relacionadas al condicionamiento que al desligamiento, porque es lo que más conocen y hay una cierta necesidad de que profundicemos un poco más primero en el condicionamiento antes de estudiar el desligamiento funcional. Pero vamos aclarando estos puntos, ¿no? Bien, creo que ya podemos pasar ahora sí al segmento conductual. Podemos ver aquí varios elementos esquematizados gráficamente. Entonces, viendo aquí que es un segmento conductual, ¿cuál es la función del lenguaje en el segmento conductual? El lenguaje puede ser entendido como un comportamiento lingüístico, o sea, tanto en cuanto al estímulo como cualidades convencionales, o sea, cualidades de un estímulo que presente cualidades que se hayan establecido a partir de la concordancia entre diferentes personas, o sea, que sean convencionales, o por parte de la respuesta, ¿no? O sea, a partir de un patrón de entendimiento del significado de las palabras, o bueno, no solo de las palabras, también de los gestos, o de los escritos, o de los dibujos, y también a nivel de la producción de textos, a la gesticulación, al dibujar o al escribir, ¿no? O sea, habría esta relación con respecto al lenguaje. O sea, un aspecto productivo y un aspecto comprensivo, ¿no? De entender. El lenguaje también se puede entender como medio de contacto. Sí, también. También, ajá. Y hay un artículo del doctor Ribes donde habla del lenguaje y cómo se podría entender. Sí, también mencionaba un poquito esto de que o sea, cuando veíamos la historia interconductual es algo individual, pero ya cuando vamos a la evolución cultural, ya es como que el lenguaje también es algo supraindividual, o sea, como que en cierta forma se puede analizar el comportamiento lingüístico a nivel individual, pero en sí el lenguaje va más allá de lo individual. Porque precisamente como dije, ¿no? Se establece interpersonalmente. Bueno,
Rives le da mucha importancia, en parte también por su influencia de Wittgenstein o de los filósofos del lenguaje. Mm, Pero bueno, es un poco, bueno, también por lo característico del ser humano, ¿no? O sea, porque es como que el lenguaje permite en cierta medida el surgimiento de la cultura. O sea, como que es importante para diferenciar digamos, la socialización animal o la sociabilidad en los animales de la sociabilidad ya en los humanos. Entonces, como que el lenguaje permite una transmisión de mensajes que vaya más allá de lo que se dice, ¿no? O sea, es como que, digamos, yo por medio del lenguaje puedo enterarme de las ideas que tenían Platón o Aristóteles hace varios siglos. O sea, han pasado siglos desde que escribieron Platón o Aristóteles y hasta acá llegué a conocer algo de sus ideas. O han pasado décadas desde que se murió Cantor y podemos conocer algo de sus ideas. Vemos cómo el lenguaje permite esta trascendencia, haciendo que, por razón por la cual, digamos, la evolución cultural estaría en un nivel de organización distinto al de la ecología. Sí, el lenguaje permitiría esta interacción entre individuos humanos. Claro, porque en humanos también se da interacción entre individuos, entre los animales, pero sin lenguaje. Por otros medios, otras formas de comunicación se darían. Pero bueno, habiendo aclarado que es un segmento conductual, o sea, hay un solo estímulo y un solo estímulo de ajuste y una sola respuesta. Que ahora dentro de un ratito vamos a ver qué es un estímulo de ajuste.